Bueno, el momento de grabar esto son las 4:09 de la tarde en un martes, octubre 17 de 2023. Alrededor de 3.000 palestinos han sido reportados muertos y más de 1.300 han sido matados en Israel. Yo creo que tenemos que hablar. Dios le bendiga, amados hermanos, amigos, todo aquel que saca de su tiempo para pasar con nosotros aquí en este canal. Hemos estado, como usted sabe, guardando silencio en nuestro canal, invirtiendo nuestro tiempo en otras cosas. Y sin embargo, se me ha pedido que prenda las cámaras y haga esta grabación. La información que le voy a estar dando se la dimos a la iglesia el jueves pasado. Y pues se me pidió que si pudiera grabarlo. Y contestando a esa petición, pues vamos a grabarlo en el día de hoy. Eh, la idea de la grabación del día de hoy es de hablar de ciertas cosas para ver si podemos explicarle a aquellos que quizás no entienden qué es lo que está pasando con esto de la guerra de Hamas en contra de Israel, que comenzó ya varios días atrás. Y quería pues informarle a aquellos que ven este canal, quizás dar una información de cómo esto empezó, cómo hemos llegado hasta este momento y lo que esto puede implicar para el futuro, y cómo esto es, pues es un reloj profético y puede comenzar muchas cosas en el tiempo del Señor, los cuales ya están determinados a pasar. Así que mi intención en el día de hoy pues es compartir lo que se me pidió que diera con ustedes. No voy a estar predicando ni nada. Hace unos días atrás me senté a hacer unas notas de lo que estaba ocurriendo, escribir conforme a lo que yo he aprendido a través de los tiempos, estudiando lo que está ocurriendo y todo eso. Y pues quisiera compartirlo con ustedes. Quizás usted tenga pues lo pueda ver esto de bendición. Así que esa es mi intención en el día de hoy, a ver si podemos ser de bendición a cada uno de ustedes que ven esto en el día de hoy. Así que vamos a darle una información de cómo todo esto comenzó entre los palestinos y Israel, y a ver cómo podemos entonces entender más o menos lo que está ocurriendo y tener una perspectiva de lo que está pasando. Vamos a comenzar en el comienzo, como uno dice, y así podemos ver. Yo creo que todo lo que podemos, todo esto comienza con una promesa que Dios le dio a Abraham, en donde el Señor decide llamar a Abraham y le deja saber que lo llama, lo saca, conforme a la Biblia, lo saca de su tierra y su parentela, le hace un llamado. Y pues dice la palabra del Señor que Abraham caminó por la tierra que el Señor le había prometido como extranjero y peregrino. Significa que él no vivió en esa tierra, sino que fue como extranjero y peregrino, y allí estuvo viviendo y caminando alrededor de esta tierra como si no fuera de él. Esta tierra, la tierra prometida, como Canaán, la cual la Biblia nos demuestra que era Canaán antes que vinieran los israelitas y la conquistaran y pudieran entonces llamarle a la tierra de Israel. Después de, obviamente, de Abraham, llegó un tiempo de hambre en donde Jacob y su familia pues entonces descienden a ese Egipto, se quedan allá en Gosén y están establecidos en Gosén hasta que llegó el momento del éxodo. En el tiempo del éxodo pues obviamente hubo una organización de lo que fueron alrededor de 1,5 millones de personas que salieron de Egipto en el éxodo, y pues de ese grupo de personas se convirtió y se organizó y se ordenó una nación
en el desierto, donde todas las cosas pues entonces se dieron a organizar. No salió un pueblo. En el desierto se organizó una nación. Ellos fueron entonces, después de que estuvieron los años que estuvieron en el desierto, como usted sabe, dándole la vuelta al desierto por 40 años, la Biblia entonces nos enseña la conquista del pueblo de Israel de la tierra de Canaán, que se convierte en la tierra de Israel, entonces, donde se reparten estas tierras y se entrega y se empieza a conocer esta tierra como la tierra de Israel, o lo como nosotros le conocemos, la tierra santa. Esta tierra que usted puede ver en el mapa, usted puede ver toda esa área verde que es el área que es la tierra de Israel en el tiempo de los israelitas. Esta tierra santa o Israel cubría lo que hoy es Israel, el Banco del Oeste, la Franja de Gaza y partes del Líbano, partes de Siria y partes de Jordán. Eso que usted puede ver en lo verde, más después va cambiando de forma, pero eso es lo que se conoció como la tierra entonces, la tierra prometida, la tierra de Israel. Después que esto ocurre, pues entonces llega el fin de la teocracia. Ya el pueblo decide que no quiere que Dios sea su Dios, y entran entonces a la monarquía, donde entra Saúl como su primer rey. Después lo prosigue David y después Salomón, que fueron tres reyes importantes, porque Saúl es el primer rey y David pues entonces es el que establece a Jerusalén como la capital de Israel. Y Salomón entonces construye templo también en ese lugar. Eso significa que podemos ver que David, entonces, ya que ellos tienen la tierra prometida, conquistada, David establece a Jerusalén como la capital y de Israel, y Salomón entonces hace un templo. Sin embargo, después de la muerte de Salomón, se divide la tierra. Y como usted puede ver, entonces tenemos el reinado del norte, el reinado del sur, el reino de Israel, el reino de Judá, donde entonces tienen a diferentes lugares como sus capitales y todo eso. Israel tiene entonces a Samaria, y Judá pues entonces tiene a Jerusalén como la capital de sus lugares. Así que este es el tiempo que se divide. La Biblia nos demuestra entonces que después de estos tiempos llegó el tiempo de las conquistas, en donde vinieron entonces diferentes naciones, y que el Señor permite y conquistan entonces a esta tierra. Podemos ver entonces lo que ocurre y cómo entonces los judíos son llevados cautivos, pierden su tierra, y a ese tiempo en donde hubo aún el tiempo donde ellos regresan y diferentes cosas, hasta que llega la conquista romana. Y cuando llega pues la conquista romana, pues entonces ocurre algo, y es que es porque por primera vez entonces los romanos que están conquistando le cambian el nombre a Judá, y le cambian el nombre y le dicen Palestina. Entonces lo que los romanos hacen es, con el intento de romper toda conexión judía con Israel, pues entonces cambian el nombre de Judá y entonces le llaman lo que es la Palestina. Esto fue en el tiempo, amados hermanos, en donde estuvo la conquista romana. Bueno, después, y pasando rápido por la historia, después de un tiempo el cristianismo toma control. Al fin del Imperio Romano, el cristianismo toma control por un tiempo, y después de eso, pues al terminar el Imperio Romano, en eso del quizás el séptimo siglo, pues entonces comienza la conquista árabe, en donde los grupos islámicos entonces comienzan a conquistar las diferentes áreas, y ellos entran y se
entonces toman el control de esta área conocida como Palestina, y allí ellos, controlando y conquistando toda esta área, deciden también allí en lo que se conocía como Jerusalén. Allí entonces ellos deciden poner lo que se le conoce como en inglés The Dome of the Rock, es donde el templo donde ellos ponen, que todavía se ve hoy allí. Y el templo que hacen los islámicos está posicionado en el mismo lugar en donde estaban las ruinas del segundo templo. ¿Qué significa esto? Bueno, Jerusalén ahora se considera la santa ciudad y es reconocida por 3 diferentes religiones como su santa ciudad. Por primera vez ahora, 3 diferentes religiones reclaman como que Jerusalén es la ciudad santa para ellos. ¿Cuáles son estas 3 religiones? Bueno, el cristianismo, el judaísmo y el islámico, o los musulmanes, como mucha gente entonces los conoce, o el movimiento islámico. Así que ahora Jerusalén, que antes era la capital de Israel, ahora se convierte para muchos la ciudad santa para ellos. Bueno, después de ese tiempo vinieron las cruzadas de los cristianos, que atacan para regresarse a la ciudad santa, intentar de regresar la ciudad santa a manos de los cristianos. Amado hermano, durante estas conquistas mueren bastante islámicos, árabes, y también mueren bastantes judíos, porque los cristianos ahora dicen que la ciudad santa es de ellos, y en la conquista pues entonces dan muerte a muchas personas. Bueno, en el tiempo alrededor de el siglo XVI, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, pues podemos ver lo que se conoce como el Imperio de Otoma. Déjeme ponerle el mapa. Lo que se llama el Imperio Otomano, o el Imperio de Otoma. Este imperio, el cual mucha gente tiene que entender que es un poder, un superpoder islámico, y ellos entonces llaman a toda esa área que usted puede ver por encima de mi hombro, toda esa área que antes era verde, reconocida como Israel, ahora lo que es la conquista de este superpoder islámico llama a toda esta tierra Palestina. Antes que yo continúe, déjeme recordarle de una tierra prometida dada a Abraham, que después que el pueblo de Israel sale de Egipto, va y conquista a Canaán, divide las tierras, se convierte entonces, esa es la tierra ahora santa, la tierra de Israel, se divide, entra entonces el tiempo de los reyes, que el pueblo había pedido, que ellos querían reyes como las demás naciones. Saúl entra, continúa sus guerras, continúa sus conquistas. Saúl entonces, después que el Señor le quita el trono, se le entrega a David. En la organización del imperio de David se establece a Jerusalén como la capital o la ciudad central del pueblo de Israel. Salomón entonces construye un templo, y después de un tiempo, pues lamentablemente por la idolatría y la falta de obediencia del pueblo de Dios hacia él, pues entonces el Señor permite y castiga al pueblo con que vinieran diferentes imperios babilónicos y diferentes cosas, que vinieran entonces a coger estas tierras, a traerlos como esclavos. Se le permitió regresar, mas sin embargo el pueblo continuó en su idolatría, aún en su idolatría religiosa. Desecharon al Mesías, y el Señor le dio una profecía, decía: no quedará piedra sobre piedra en este templo. Termina entonces la conquista romana, toda esta área se pone y se cambia el nombre a Palestina. Se cambia el nombre a Palestina, lo que antes se conocía como Israel, Judá, y todas estas cosas se le cambia a Palestina, para que los judíos no tuvieran una conexión a esa tierra. Así que podemos ver que entonces el imperio otomano
no es oficial porque no es necesariamente reconocido, mas sin embargo el Imperio Otomano sí decide entonces que ellos van a llamar a esta tierra lo que es la tierra Palestina. Mientras esto está ocurriendo, los judíos están formando un movimiento, judíos alrededor de Gran Bretaña y la expansión que había de los judíos. Ellos están formando un movimiento que se llama el sionismo. El sionismo. ¿Qué es este movimiento sionista? Es un movimiento que buscaba crear un estado judío en su tierra antigua. En otras palabras, es un grupo de judíos que querían regresar a Israel y establecer un estado que fuera reconocido como un estado judío en su tierra antigua. Bueno, después, alrededor del siglo XX, miles de judíos comienzan su regreso al área antes conocida como Israel. En la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, después de esto, en el 1918, se termina el Imperio Otomano y sus tierras entonces son divididas entre los imperios franceses y británicos. Significa que esta área que usted ve, que dice Palestina, es dividida entre imperios franceses y británicos. Los británicos deciden darle la independencia a Irán y a Jordán, y lo que era conocido como Palestina ahora se divide, y el área que es controlada por los británicos se le conoce como, en inglés se dice The British Mandate for Palestine, que traduce literalmente el mandato británico sobre los palestinos. Allí, Gran Bretaña promete establecer un hogar nacional. Escuchen, yo no dije un estado, un hogar nacional para los judíos. Esto pues es anotado alrededor del 1923. Sin embargo, aunque se le está permitiendo un hogar, un espacio para los judíos bajo el imperio británico, todavía continúan la tensión entre los judíos y los árabes, específicamente porque el número de árabes en esta área que es conocida como Palestina está creciendo. Y como el número de los árabes está creciendo, pues hay una tensión grande. Esta tensión explota a actos de violencia y guerras y luchas que tenían los árabes y los judíos. En 1930, la población judía había crecido por la persecución de los nazis. Los británicos decidieron limitar a la inmigración o el retorno de los judíos al área. Déjeme explicarle. Significa que en esta área que usted ve, que es conocida como Palestina, está creciendo la población judía, ya que los judíos están regresando a su hogar. Mas, sin embargo, cuando los nazis comienzan a dar la persecución y comienzan los judíos a buscar a salir, Gran Bretaña entonces determina que como son tantos los que están entrando, comienzan a limitar y cierran entonces las puertas y empiezan a limitar la entrada de los judíos que solamente buscaban salvar la vida. Mira, amados hermanos, lo que ocurre es entonces lo que usted y yo hoy le conocemos como el Holocausto judío, donde 6 millones de judíos mueren. Sin embargo, en esta área de Palestina, ahora Israel, o por lo menos los judíos ahora están luchando en contra de los árabes y están luchando en contra de los británicos. ¿Por qué contra los árabes? Bueno, los árabes están incómodos en que los israelitas o los judíos están creciendo en número
y ahora se está luchando contra los británicos porque los británicos están limitando a que los judíos pues regresen a sus hogares. Bueno, después de la guerra, muchos judíos se regresan huyendo de lo que está pasando con Gran Bretaña. Pues entonces muchos de los judíos con los nazis, muchos de los judíos entonces regresan y esto pues complica los actos de violencia y Gran Bretaña comienza a retirarse del área. Poco a poco empiezan a retirarse porque los actos de violencia entre los árabes, entre los judíos y los gran británicos entonces están creciendo y Gran Bretaña decide retirarse, empieza a sacarse o salirse de esta área. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas proponen un plan. En este plan ellos proponen a intentar de establecer y dividir lo que era conocido como Palestina, que ahora está lleno de judíos y también palestinos, y las Naciones Unidas deciden entonces dividir a Palestina entre dos estados independientes. Como usted puede ver en la figura de la pantalla que está, ellos deciden hacer entonces un estado judío y un estado árabe. Usted puede ver en el mapa que está en su pantalla, en donde la idea era entonces las partes rojas que usted ven sería la parte del estado árabe o el estado palestino, y entonces la parte en azul sería lo que fuera el estado judío. Interesantemente, lo único que había era que como hay una guerra continua, acuérdese muy bien que hay una guerra continua por Jerusalén, ya que hay tres diferentes religiones que proclaman a Jerusalén como la ciudad santa de ellos: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Ellos entonces, como este lugar es un lugar de tanta lucha, las Naciones Unidas hacen un trato y en el trato entonces ellos dicen: vamos a hacer una cosa, vamos a dividir esta área en dos estados. Jerusalén entonces será una zona internacional con un estado especial. En otras palabras, ustedes se dividen en estas áreas, sin embargo Jerusalén será una parte internacional. No será parte judía ni tampoco será parte árabe o palestina, ya que como ustedes no pueden estar de acuerdo en qué pertenece, pues entonces esa fue la solución que proponen las Naciones Unidas. El problema era que el plan le daba a los judíos, que en ese momento, aunque era un gran grupo, solamente era una tercera parte de la población, se le estaba dando a ellos un 56.5% de la tierra. Significa que ellos, en vez de dividirlo 50-50, ellos consideraban, se le dio 56.5%, y los árabes obviamente rechazaron el plan de las Naciones Unidas y deciden no formar entonces parte de este trato. Al contrario, los árabes entonces comienzan a formar unos ejércitos voluntarios en el área para continuar su lucha en contra de los judíos. En 1948, Gran Bretaña termina su retiro del área. En 1948, Gran Bretaña decide irse por completo del área. A la salida de Gran Bretaña, Israel en el 1948. Entonces se dice que ellos son un estado independiente. En el 1948 Israel se declara un estado independiente. Los Estados Unidos, siendo la primera nación que reconoce a Israel como un estado independiente,
Y en las Naciones Unidas entonces prosiguen y continúan en la forma en la cual Estados Unidos trabajó. Y en el 1948, cumpliendo las profecías bíblicas, una vez más Israel se levanta y ahora es una nación independiente. Esto forma lo que es conocido, amados hermanos, que usted se puede imaginar, que entonces los árabes no se iban a quedar quietos, y esto forma lo que es conocido como la guerra árabe israelita, como la guerra árabe israelita. Una guerra que envuelve a 5 países, 5 naciones, déjeme corregir, 5 naciones árabes que deciden entonces unirse para atacar y luchar en contra de Israel, que se declara un estado independiente, y regresar la tierra como tierra entonces palestina o tierra en las manos de los árabes. Estas naciones, como usted lo puede ver, es la nación de Egipto, Jordania, Irak, Siria y el Líbano. Usted los puede ver los nombres en inglés que están puestos en la pantalla. Estos 5 lugares entonces deciden entrar a la guerra. ¿Por qué entran a la guerra? Bueno, se hizo un plan, y el plan era de que se le diera a una tercera, se le diera a 56% a Israel, y que se diera ciertas tierras, se dividiera. Ellos no quisieron. Israel se llamó una nación independiente y esto formó una guerra. En 1949 se llega a un acuerdo, a cesa el fuego, en donde entonces se paraba la guerra. Y esto es interesante. ¿Por qué? Bueno, porque entonces ahora Israel se queda, después de la guerra, las tierras que ellos conquistaron, y todo eso queda entonces de esta manera, en donde entonces Israel se queda con 2/3 partes, lo que se conocía de lo que se conocía como Palestina, incluyendo al oeste de Jerusalén. Ahora Jerusalén se divide la ciudad entre la parte este y la parte oeste, y entonces en este acuerdo se le entierran 2/3 partes de la tierra a Israel, y se quedan ellos con la parte oeste de Jerusalén. Jordania se queda con la otra mitad de Jerusalén, Jerusalén este, y el área que usted ve en rojo en la parte cercana a Jordania, esta parte que es conocido en inglés como el West Bank o como el Banco Oeste. Egipto se queda con lo que es conocido, que al lado de Egipto hay una franja roja que usted puede ver al lado de la bandera judía, y esta se conoce como la franja de Gaza. El problema es que es la razón por la cual Palestina continúa diciendo que aquí los bullies son Israel. Y el problema es que una vez que Israel toma el control de todo esto, que quede claro que esto es una tierra que se le prometió a ellos de parte de Dios, que fue quitada a ellos, fue nombrada Palestina cuando antes tenía un nombre, y al fin entonces 750,000 árabes fueron expulsados del área y tienen que buscar dónde irse. No podían regresar. Los árabes le llaman esto al-Nakba. Al-Nakba, que significa la gran catástrofe. Todo esto ocurriendo en el 1949. En 1967 se unen entonces de nuevo estas naciones y deciden volver a atacar lo que ellos prometían, una larga guerra en contra de Israel. Esta guerra es conocida como la Guerra de 6 días, en donde por 6 días estuvieron en guerra, y Israel toma una destrucción increíble. Las defensas
israelitas fueron incomparables. Hay testimonios de soldados árabes que decían que cuando los aviones de los judíos estaban moviéndose, se veían ángeles alrededor de estos aviones. Amados hermanos, los enemigos de Israel testificaban, soldados, en 1967, de que había un respaldo divino celestial que podía palparse en esta guerra. Israel en estos 6 días pudo no solamente defender, sino que logró tener bastante espacio que recobró alrededor de las tierras de una manera tan y tan grande, amados hermanos, en donde lograron quitarle entonces a los altos de Golán, a Siria, lograron quitarle el banco oeste a Jordania, le quitaron la franja de Gaza a Egipto, también le quitaron la península de Sinaí a Egipto, aunque después se devolvió a Egipto en un trato de paz que se hizo en el 1979. Mira, amado hermano, esta gente en esta guerra no solamente defendieron sus tierras, sino que volvieron a conquistar todo. Y si usted puede mirar, ya el mapa israelita parece mucho a lo que era entonces cuando comenzó todo esto. Después de la guerra, los refugiados palestinos ni sus descendientes podían regresar a sus hogares. Se le permitió una vez más que podían regresar a lo que se llama entonces Gaza, que es la franja de Gaza, lo que se llama el Banco Oeste y lo que se llama y que pudieran regresar a los lugares como Jordania, Siria y Líbano. Hermanos, son áreas que son controladas por los israelitas, pero son áreas que se le han permitido a los palestinos entonces hacer su hogar ahí. Todavía Palestina entonces no tiene un estado independiente. Se le dio la oportunidad a ellos tenerlo. Cuando se dividió las tierras, ellos no lo quisieron. Israel entonces, amado hermano, toma el control de todo. Sin embargo, Israel le permite a que Palestina controlara ciertas áreas, como lo que fuera la franja de Gaza, lo que fuera entonces el Banco del Oeste y todas esas cosas. Ese es el trato que se lleva. Después de un tiempo, ciertos problemas siguen resultando, ya que ellos están, pues, encontrados, aunque bajo tratos, pero encontrados, aunque bajo acuerdos, pero encontrados. Durante este tiempo se vuelve a levantar una organización que es conocida como el PLO, que en inglés es Palestine Liberation Organization, que traduce literalmente la Organización de la Libertad Palestina, que fue formada en Cairo, Egipto, en el 1964. Ellos entonces se levantan y comienzan batallas y terrorismos por muchos años. El PLO, tarde que temprano, toma entonces y vuelve a decidir y toman acuerdo con Israel para poder dividir las tierras una vez más entre Palestina e Israel. Se le permitió entonces controlar. Una vez más Israel entra y permite a que los palestinos controlen ciertas áreas, aunque continuaron siempre las luchas y siempre los problemas entre ellos. Siempre habían problemas entre ellos. Específicamente, ¿cuáles eran los más problemas? Bueno, que los judíos
se continúan mudando, ya que los judíos están regresando a su tierra y muchos de ellos se controlaban en la tierra que se supone que fuera controlada por los palestinos. Todavía habían ese problema. En 1987, pues entonces hubo un choque entre un camión del ejército de las fuerzas especiales del ejército de Israel con dos diferentes vanes que llevaban civiles palestinos, y 4 civiles palestinos murieron en este choque, que se dice que fue a propósito de parte del ejército de Israel. 4 palestinos murieron en esto y se comienza lo que hoy se conoce como la primera intifidas. Una intifidas. ¿Qué es intifidas? Bueno, las intifidas es una palabra árabe que simplemente significa sacudirse de, despojarse de. Es la forma en la cual ellos en el enojo pues se despojaban. Eran su forma de ellos actuar. Intentaban de sacudirse o despojarse del control de los judíos. Cuando este choque ocurre en el 1987, comienza la primera intifida, y esta intifida pues entonces comienza y cientos de personas entonces terminan perdiendo la vida por estas intifidas. Después de cientos judíos y cientos palestinos de morir en estas guerras llamadas las intifidas, se llega a lo que se acuerda o lo que se reconoce como los acuerdos Oslo con Israel y con el PLO. El primer acuerdo firmándose en Washington, D.C., y el otro firmándose en lo que es entonces Egipto. ¿Qué ellos acuerdan con esto? Bueno, ellos acuerdan con esto el de entonces dividir las áreas que tenían, por lo menos, déjame ver si encuentro el mapa por aquí. Ok, esta área que usted ve encima del hombro mío, que es la parte amarilla con diferentes colores rojo y anaranjado, es que ellos deciden en este acuerdo dividir lo que se conoce como el Banco del Oeste o el West Bank. Se dividen en 3 áreas. Área A es la área que es controlada por los palestinos. La área B es un área que es controlado por palestinos y judíos, o por Palestina e Israel. Y la área C, que es la que es controlada por Israel. Este es el acuerdo que ellos determinan. Esa área entonces vuelven entonces a dividirse en control, y ahora se dividen en 3. No promete paz, solamente promete un continuo problema y continua lucha. Bueno, siempre continuaron las conversaciones de acuerdo, pero siempre habían puntos de diferencias grandes entre ellos. ¿Cuál es el punto más grande de diferencia entre ellos? Jerusalén. Jerusalén es uno de los puntos más grandes. Los árabes dicen que Jerusalén le pertenece a ellos. Ahí es donde está su templo, ahí es donde está el lugar más santo para ellos. Y obviamente, pues los judíos dicen Jerusalén es nuestro. Y el problema que se tiene, amado hermano, el problema es que la división entre Jerusalén del este y Jerusalén del oeste, la parte que le toca a los árabes, allí es donde está el templo de ellos. Pero ese lugar es el lugar en donde Israel quiere volver a levantar su templo. Hay un problema, y el problema es que Jerusalén quiere volver a levantar el templo. Ellos quieren restaurar el templo para la adoración, un templo que se restaurará conforme a la profecía, un templo en el cual el anticristo entrará y va a pedir que se adore, y va a mandar que se adore a él, el cual comenzará grandes problemas. Sin embargo, por ahora, pues esto está dividido, y esto continúa siendo pues un punto de diferencia y guerra y luchas entre ellos.
También los derechos de de los refugiados palestinos. ¿Cuáles son estos refugiados palestinos? Bueno, palestinos que se fueron del área de Palestina, que están o en Jordania, o están en Egipto, o están en el Líbano, o están en Siria, aún en los Estados Unidos, alrededor del mundo. Son refugiados que se fueron de esas áreas en estos tiempos de guerra, que se fueron huyendo y que ellos quieren regresar a recobrar a sus tierras. Sin embargo, conforme a lo que se quedó, ni ellos ni sus descendientes. Por eso hoy en día en Estados Unidos y alrededor del mundo muchos palestinos que odian a Israel, porque ellos fueron sacados de su tierra, como ellos dicen, de su tierra, ya que muchos de ellos eso es lo que conocían. Y esa es parte de la guerra entre ellos. ¿Cuál es otro punto de problema entre ellos? Bueno, amado hermano, es que aumenta todavía los judíos estableciéndose en tierras palestinas. Mientras más se está llenando el área palestina, pues más entonces los judíos mientras más se llena la parte de Israel o la parte controlada por los judíos, pues están mudando para las áreas palestinas. Se mudan más judíos en áreas palestinas, más control tienen los judíos y esto sigue siendo un problema. Bueno, en el 2000, Ariel Sharon, que fue un judío israelita que después sería el primer ministro, uno de los primeros ministros de Israel, visitó el monte donde está el templo, lo que ellos le llaman el monte del templo judíos, que es donde está ahora el templo de los islámicos. Él visitó esa área. Un judío visitando lo que consideran los árabes como su punto más santo en la tierra. Esto fue considerado como un acto de ofensa hacia los árabes y comenzó la segunda intifida. Y comenzaron guerras y comenzaron violencias por lo que hizo este hombre al pararse lo que ellos llaman Tierra Santa. Este hombre solamente visitaba lo que él esperaba que fuera el lugar donde ponían el templo. Así que eso fue visto como una ofensa y comenzó entonces las guerras con toda esta de nuevo y las batallas entre ellos. En el 2005 la violencia termina con el retiro de Israel, donde Israel entonces, para calmar todo esto, se retira de la franja de Gaza y le permiten a los palestinos a controlar esa franja de Gaza que está entre Israel y Egipto. En este lugar se levanta un grupo islámico, suní islámico, militar llamados Hamas. Hamas es un grupo suní islámico militar, en realidad terrorista, que se levanta dentro de la franja de Gaza. El objetivo de este grupo es de destruir el Estado de Israel. En el 2007, Hamas se deslaza del gobierno palestino y toma el control completo de Gaza. Israel entonces pone a Gaza en un sitio literal, en donde entonces se controla lo que entra, lo que sale, cuánto entra. Ellos cuando quieren apagan luces, hacen lo que sea, porque aunque ellos están en Gaza, ellos están siendo completamente rodeados de Israel y determinados y controlados. Obviamente esto continúa en guerras. En el 2014, Hamas hace un acuerdo con Fatah, que es el gobierno palestino, donde Hamas y el gobierno palestino, después que en el 2007 se habían deslazado, se habían dejado sus relaciones, vuelven entonces en acuerdo y vuelven el gobierno palestino a trabajar con este grupo terrorista conocido como Hamas. En el 2018, la embajada de los Estados Unidos, que estaba en Tel Aviv, es movida hacia Jerusalén. Esto por los árabes es recibido como una señal de que América reconoce a Jerusalén
como la capital de Israel. Esto pone no solamente a los palestinos en contra de Israel, sino que pone a los palestinos muy incómodos con Estados Unidos. Bueno, en el 2023, días atrás, Hamás ataca a Israel. El ataque no fue hacia ejércitos. El ataque no fue ejército contra ejército. Hamás atacó por aire, por tierra, por agua, en contra de los judíos, matando hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños, aún niños en sus cunas. Se habla y se reporta de supuestas actos horrorosos. Se vieron figuras e imágenes por la televisión de cuerpos de mujeres muertas semidesnudas siendo pasadas en camionetas mientras los palestinos escupían el cuerpo de la mujer. Imágenes de mujeres que salían de carro con sus pantalones sangrientos, dando a entender que habían sido violadas. Niños decapitados, padres decapitados, cientos de judíos llevados cautivos para ahora ser usados como si fuera un escudo. Todo esto se hizo, amados hermanos, en contra de los judíos. No fue una guerra entre militares. No fue tanques contra tanques. Fue un acto de violencia en contra de civiles. Esto fue lo que ocurrió. Esto ha despertado la ira de Israel. Esto ha despertado unas emociones bastante feas de parte de Israel hacia los palestinos. Y quiero dejarles saber que ha puesto en alerta al mundo completo. Este ataque fue hecho durante el Sabbat, que es el sábado que ellos guardan al caer el sol el viernes hasta el sábado, hasta el caer del sol del sábado, que significa que no habían trabajos, significa que la gente están tranquilas, significa que habían pocos soldados trabajando. Era el final de la festividad judía Sukkot, que es la Biblia, nosotros lo conocemos como la fiesta de los tabernáculos. Amados hermanos, esto es algo grande, grande, grande. Bueno, ¿cómo ha contestado el mundo alrededor de esto? La presidenta de la Comunión Europea condena el ataque de Hamás hacia Israel. Los Estados Unidos condenan el ataque de Hamás hacia Israel y prometen ayuda. Ucrania también condena el ataque de Hamás hacia Israel. Egipto y Arabia Saudí piden paz, pero no condenan el ataque. Qatar, que viene a ser una de las alianzas más grandes de los palestinos, piden paz, pero responsabilizan a Israel por esto. En otras palabras, ellos quieren que haya paz, pero esto es culpa de Israel. Esto ha pasado por lo que Israel ha hecho. Rusia pide paz, pero insta a que Israel regrese a las fronteras del 1967 y pide el establecimiento de una Palestina independiente. En otras palabras, Rusia dice que quiere paz, pero quiere volver a dividir a Israel y las tierras y volver a hacer el acuerdo que se quiso hacer antes. Irán. Bueno, Irán ha felicitado a Hamás y ha asegurado su apoyo a ellos. De hecho, muchos de los armamentos usados por Hamás fue facilitado por Irán. Muchas de las armas que tienen ellos fueron facilitados
por Irán. Ahora llegamos a quizás lo que mucha gente quisieran saber, y es la parte profética. ¿Qué significa esto en la profecía? Bueno, primeramente, antes que yo comience en la parte profética, quizás usted me pregunta, bueno, Jason, ¿quiénes son los palestinos en la Biblia? Bueno, si nos vamos a los palestinos en la Biblia, estos palestinos son descendientes de los enemigos más grandes de Israel por tanto tiempo. Palestina son los filisteos en la Biblia. Estamos viendo de una guerra que han comenzado desde un odio entre estas naciones desde mucho tiempo atrás. El enemigo número uno de Israel eran los filisteos en aquellos tiempos. Palestina son descendientes de los filisteos. Bueno, ¿por qué esto es importante en la parte profética? Bueno, hermanos, Jerusalén es el reloj de los tiempos finales. Israel y Jerusalén es el reloj de los tiempos finales. Mirando lo que está aconteciendo en esa área, es que podemos ver el mover del reloj profético. El libro de Zacarías, el capítulo 12, los versículos 1 al 3, la profecía dice de que todas las naciones estarían, y hay una versión que dice embriagada por Israel. En otras palabras, Israel va a ser la razón en la cual las naciones estén embriagadas. En otras palabras, Israel va a ser la razón por la cual las naciones estén envueltas en sus emociones. Israel será el centro de muchas cosas. Jeremías, capítulo 31, versículos 10, nos habla de que Israel y los judíos iban a ser esparcidos por todo el mundo. Pero aquel que lo esparcía también los iba a recoger. Esto se acontece en 1948, cuando Israel regresa a ser una nación y es reconocida como nación. Y los judíos que habían sido esparcidos alrededor del mundo entero ahora regresan a su nación, no a su casa, no a su hogar, regresan a su nación. Ezequiel capítulo 37, versículo 12, deja saber de que él regresaría a Israel de entre los muertos. De entre los muertos. Así como los nazis intentaron hacer con Israel, ellos regresarían de entre los muertos. Así que hemos visto la profecía cumplirse. Pero también, después del capítulo 37, entramos al capítulo 38 del libro de Ezequiel. En el capítulo 38 del libro de Ezequiel habla de una fuerza en el norte que iba a atacar a Israel, que iba a descender sobre Israel. Esta fuerza del norte es conocida como Gog y Magog. Y muchos de los estudiosos consideran que Magog es Rusia. Se considera que si usted mira hacia el norte hasta arriba, que Magog es lo que nosotros conocemos como Rusia. Ahora bien, la pregunta es si en toda esta parte profética y en las guerras históricas que se han visto entre los palestinos y entre los árabes y entre todas estas personas con Israel, ¿qué tiene que ver Rusia? ¿Por qué Rusia? Bueno, si vamos a la Biblia, ese capítulo 38 de Ezequiel nos deja saber los aliados que hay con Magog, que descienden con Magog. Y entre estos aislados se menciona a Persia. Esto es importante, porque lo que la Biblia reconoce como Persia es lo que nosotros hoy conocemos como Irán. Y si usted se acuerda, Irán es la única nación
que está respaldando 100% a los palestinos. Aún han avisado a Estados Unidos y a Israel de que si esto no se detiene, ellos van a entrar y se van a unir entonces en contra de Israel. Está el grupo de terrorismo conocido por Hezbollah, que está también en el norte, cerca del Líbano, en la tierra del Líbano, que también han empezado sus ataques y ahora Israel está luchando en el norte y está luchando en el sur de Israel y está muy pendiente de lo que está ocurriendo en el este. La profecía dice que Magog vendrá con Persia. Persia es lo que nosotros conocemos modernamente como Irán. Irán y Persia. ¿Qué tiene que ver con esto? Hermano, no había pasado en los últimos 25 años, 2.500 años, disculpe. En los últimos 2.500 años no había pasado una unión entre Rusia y Persia. No había un momento en donde se unían estos dos. Sin embargo, una guerra, los cuales quizás la gente no consideran que estaba en el plan profético, una guerra comenzada entre Rusia y Ucrania ha unido a Irán y a Rusia. ¿Por qué? Bueno, la guerra de Ucrania lleva a que la gente se escojan a qué defender. Y cuando Rusia se ve corto de armamento y corto de ayuda para poder continuar esta guerra que se ha convertido en una guerra larga con Ucrania, pues entonces ellos van para Irán. Irán y ellos hacen un acuerdo y el acuerdo con Rusia es que Persia o Irán ayudará a Rusia con armas y Rusia ayudará a Persia o a Irán con armas nucleares. Amados hermanos, significa que ahora hay una unión con dos aislados que por 2.500 años no se había visto. Y sin embargo ahora se ve. Y es la unión de Rusia con Persia o con Irán. ¿Qué significa esto? Que si Irán está pendiente a lo que está pasando entre Palestina y Israel o entre los Hamas e Israel y dicen envolverse y ellos entonces se ven necesitados de ayuda, van a pedir ayuda ¿a quién? A sus aislados, a sus ayudas. ¿Quién es la ayuda de ellos? Rusia. Si Israel decide atacar a Irán por suplir armas a Hamas, pues amados hermanos, lamentablemente puede haber una gran posibilidad de que Irán entonces pida la ayuda de su aislado Rusia. Entonces Rusia puede ser que se vea en la obligación de unirse en las batallas, en estas guerras que están por ocurrir. Interesantemente, Ezequiel 38, versículo 4, describe la forma en la cual Magog descenderá interesantemente. Pues dice que pondrá garfio y jalará. Es como si dice, te daré vuelta y te jalaré. En otras palabras, es como si dijera, tú ni estabas envuelto, te voltearé y te jalaré. Casi da a entender que es como si Magog bajara obligado, fuera jalado para esto. Cuando tú quieres envolverte en algo, nadie te tiene que jalar. Pero dice, te daré de vuelta. En otras palabras, tú vas a estar mirando para otro lado y sin embargo yo te haré mirar para acá y te jalaré hacia acá. Amados hermanos, puede ser, puede ocurrir en donde Rusia
entonces decida dar su atención a Israel para ayudar a su exiliado Irán, o lo que la Biblia llama Persia. Hermanos, si esto ocurre, ¿qué ha de ocurrir? Cuando solamente Dios lo sabe. Amados hermanos, estamos viendo al frente de nuestros propios ojos, estamos viendo un reloj moviéndose rápido. Hay movimientos que determinan que esto está por acontecer. Y si esto está de acontecer, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, Lucas capítulo 21, versículo 28 dice: cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Hermanos, esta es la razón por la cual todo esto ha comenzado. Esto es lo que está pasando. Y esto son lo que puede pasar. Yo no soy de las personas que digo, esto es lo que está aconteciendo, este es el cumplimiento de esta profecía y esto y lo otro. Yo estoy llamando la atención a las posibilidades que pueden pasar. Dios no nos llama a nosotros a conocer ni decir esta es la hora de su venida. Sin embargo, nos dio bastante para estar preparados. Esto suena a lo que lo que está establecido en la palabra. Y si es así, la iglesia necesita ser sacada para que entonces todo esto dé por completo y explote, para llamar la llegada del único que pueda arreglar este problema, que se llama el anticristo. Cristiano, fortalezca su fe. Usted no le sirva al Señor. Estos no son los tiempos de pensar ni titubear. Estos no son los tiempos de reaccionar. Así que yo le invito a usted que continúe orando por la paz de Israel. Que en realidad, cuando el que ora por la paz de Israel está orando para que venga el Señor. La Biblia dice, el libro de Apocalipsis, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. La paz de Israel solamente vendrá al fin. Cuando nos manda a orar por la paz, en realidad lo que estamos orando es para que el reloj avance. Y para esto la iglesia tiene que ser levantada, porque la Biblia dice que solamente hay uno que detiene que el anticristo saque su rostro. Este es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí en la tierra por la iglesia. Una vez que la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va y ahora el anticristo puede entrar a trabajar, que es trayendo la paz temporera por 3 años y medio, antes que comience algo horrible. Y sin embargo la palabra dice que si nosotros somos fieles a lo que está escrito, Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de descender sobre el mundo entero. Para aquellos que creen que los Estados Unidos, usted está en los Estados Unidos y estas áreas y usted no está en la profecía ni nada, hermano, nosotros estamos envueltos en la forma en que nosotros ayudamos. Estados Unidos ayuda. No necesariamente será una parte grande en los movimientos proféticos, pero estamos ayudando a Israel. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14, habla de las alas de un gran águila que ayuda a Israel. La ave nacional de Estados Unidos es el águila. Y no habla de un águila que desciende, pero sí habla de las alas de un gran águila. Puede ser que está reconociendo la ayuda de Israel y por ende nos pone envueltos como nación en todo lo que va a acontecer, porque esto es mundial. Espero que esto haya sido informativo. Sé que hoy quizás para muchos no es de mucho atención, quizás aburrido. Mi tono no ha sido uno para predicar, estoy solamente dando información. Se me pidió que lo grabara y lo grabé. Dios te bendiga, espero que sea de bendición a cada uno de ustedes, informativo, y que lo ayude a usted a prepararse. Maranata, Cristo viene ya, amado hermano. Es hora de estar
preparados en cualquier momento. En cualquier momento, la salida de la iglesia es necesaria para que continúe lo que ya está establecido en la Biblia. Ha sido un placer. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.